Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un temazo entre manos. Estoy emocionadísimo de estar aquí con ustedes una vez más. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo gigante y gracias por estar siempre presente. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, en particular, vamos a hablar de uno de los galanes más queridos y deseados, Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que vamos a descubrir un secreto, una revelación que hizo sobre su relación con Hande Erçel, la CEO protagonista de Love is in the Air. Y no se me asusten, no vamos a meternos en chismes, pero sí vamos a explorar un aspecto súper interesante que Kerem compartió y que nos da una idea de cómo era su relación, de los deseos que tenía y sobre todo, de cómo la vivió. Prepárense para conocer un lado un poco más íntimo del gran Kerem Bürsin. Pero antes de empezar a desglosar esta bomba informativa, quiero pedirles un favor enorme, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y de esta manera no se perderán ninguno de los próximos vídeos que preparamos con tanto cariño. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ni un solo detalle. Es muy importante para que el canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo contenido increíble con ustedes. Así que por favor, suscríbanse. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bien, ya estamos listos para sumergirnos en esta historia que, sinceramente, a mí me tienen con los pelos de punta. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron Love is in the Air, una serie que además de conquistar corazones en todo el mundo, también hizo que el amor entre ellos traspasara la pantalla. Su química era innegable y la noticia de que estaban saliendo en la vida real fue una explosión de alegría para sus fans. La pareja se convirtió en una de las más queridas, perseguida por paparazzis y seguida por millones de personas en redes sociales. Su relación fue un torbellino, llena de momentos románticos, viajes, y una conexión que, desde afuera, parecía irrompible. Sin embargo, como todos sabemos, la historia tuvo un final inesperado. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos con el corazón roto. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo era su relación detrás de las cámaras? ¿Qué pensaban y sentían el uno por el otro? Bueno, en este vídeo vamos a enfocarnos en una declaración específica de Kerem que nos arroja un poco de luz sobre el tema. En una entrevista que se hizo viral, Kerem Bürsin reveló algo muy personal y que, honestamente, a mí me sorprendió bastante. Él habló de un deseo que tenía, de algo que quería hacer, pero que finalmente no sucedió. Y ese deseo, amigos míos, estaba relacionado con la idea del matrimonio con Hande. Sí, así como lo escuchan. Kerem, en algún momento de su relación, consideró la posibilidad de casarse con Hande Erçel. Esta revelación es importante porque nos da una idea de la profundidad de sus sentimientos. No es solo una declaración de amor, sino un deseo de construir un futuro juntos, de comprometerse de manera más formal y de dar un paso trascendental en su relación. Imagínense la presión mediática, la locura que significaba su relación en ese momento, y aún así, Kerem visualizaba un futuro junto a Hande. Es algo que te hace pensar en la intensidad de lo que vivieron. Ahora bien, ¿por qué no se casaron? Esa es la pregunta del millón. Y Kerem, en la misma entrevista, no entró en demasiados detalles. Evitó dar explicaciones concretas y creo que esto es comprensible. Son asuntos privados y respetamos mucho su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida personal en reserva. Lo que sí podemos inferir es que por alguna razón, esa idea no se materializó. Tal vez no era el momento, tal vez tenían diferentes expectativas, tal vez, simplemente, las circunstancias no fueron las adecuadas. No sabemos la respuesta exacta, pero lo que sí sabemos es que la intención estuvo allí. Lo importante aquí es analizar el contexto porque Kerem no solo es un actor talentoso, es una persona con sentimientos y emociones, como todos nosotros. Él estaba enamorado, lo demostró en cada entrevista, en cada foto, en cada gesto. La sola idea de llegar a la boda te dice mucho sobre cómo era su relación, la manera en que la valoraba. Esto nos demuestra que más allá de las cámaras y el glamour, había un amor real, genuino, que iba más allá de la ficción. Y este es otro aspecto muy interesante de esta historia, la percepción pública. La gente a menudo idealiza las relaciones de las celebridades. Las vemos como cuentos de hadas perfectos sin problemas.
Pero la realidad es que incluso las parejas más famosas y exitosas enfrentan desafíos, decisiones difíciles y momentos de crisis. Kerem y Hande no fueron la excepción. La presión mediática, la exposición constante, exigencias de sus carreras, todo eso seguramente influyó en su relación. No es fácil mantener una relación estable cuando estás en el ojo público, cuando cada movimiento es analizado y comentado por millones de personas. Esto es algo que todos debemos tener en cuenta. No podemos juzgar a las personas por sus decisiones, ni tampoco podemos exigirles que compartan todos los detalles de su vida personal. Es fundamental respetar su privacidad y comprender que detrás de las cámaras hay seres humanos que sufren, que aman, que se equivocan y que tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Y con esto no estoy justificando nada, simplemente quiero hacer un llamado a la empatía. Volviendo al tema de la boda, la revelación de Kerem nos deja pensando. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran casado? ¿Cómo sería su vida ahora? ¿Estarían juntos, felices, construyendo una familia? Son preguntas que no tienen respuesta, y que solo quedan en el terreno de la especulación. Pero lo que sí podemos decir es que su relación dejó una huella imborrable en la historia de las parejas de celebridades. Su romance fue un fenómeno y su ruptura una tristeza para muchos. Pero a pesar de todo, debemos recordar que ambos tienen derecho a ser felices. Kerem ha continuado con su carrera, cosechando éxitos y participando en nuevos proyectos. Hande, por su parte, también sigue brillando en la actuación y trabajando en diferentes causas. Y eso es lo más importante, que cada uno siga su camino, que encuentren la felicidad y que puedan construir una vida plena. Otro punto que me parece relevante analizar es la forma en que Kerem manejó la situación después de la ruptura. A pesar del dolor y la decepción, siempre mantuvo una actitud respetuosa hacia Hande. Nunca hizo declaraciones negativas ni habló mal de ella. Siempre la trató con cariño y admiración, demostrando que a pesar de todo, el respeto y el afecto perduran. Y eso es algo que merece mucho reconocimiento. Porque lamentablemente no siempre vemos este tipo de comportamiento en el mundo de las celebridades. A menudo las rupturas son acompañadas de escándalos, de declaraciones polémicas y de cruces de acusaciones. Pero Kerem, una vez más, demostró ser un caballero, un hombre maduro que supo manejar la situación con elegancia y respeto. Y eso, en mi opinión, habla muy bien de él. Además, es importante recordar que la vida sigue. Y después de una ruptura, siempre hay un proceso de duelo y de sanación. Es normal sentir tristeza, nostalgia y a veces hasta rabia. Pero lo importante es aprender a soltar, a perdonar y a seguir adelante. Y tanto Kerem como Hande han demostrado ser capaces de hacerlo. Han aprendido de sus experiencias, han crecido como personas y han encontrado nuevas oportunidades para ser felices. Y eso es lo que realmente importa. Porque al final todos merecemos ser felices, y todos tenemos derecho a encontrar el amor y la felicidad. Y lo más bonito de todo, es que el tiempo y la madurez lo curan todo. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de esta revelación de Kerem? Bueno, en primer lugar, que Kerem Bürsin es un hombre que ama de verdad, que se involucra emocionalmente en sus relaciones y que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. En segundo lugar, que la relación con Hande Erçel fue algo muy importante en su vida, que lo marcó de una manera profunda. Y en tercer lugar, que a pesar de las circunstancias, ambos han sabido manejar la situación con madurez, respeto y elegancia. Esta historia nos deja una lección muy valiosa, que el amor es algo complicado, que a veces no funciona, pero que eso no significa que sea un fracaso. Todas las experiencias, buenas o malas, nos enseñan algo, nos ayudan a crecer y a ser mejores personas. Y eso es lo que realmente importa. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de esta exploración sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya parecido interesante e informativo y sobre todo, que los haya entretenido. Para mí, es un placer compartir estas historias con ustedes. Y ahora, por favor, no se vayan sin dejar su comentario. ¿Qué piensan ustedes de esta revelación de Kerem? ¿Creen que la boda con Hande hubiera sido una buena idea? ¿Qué opinan sobre el manejo que le dieron a la situación? Déjenme sus opiniones, quiero leerlas todas. Sus comentarios son súper importantes para mí,
para saber qué temas les interesan y para poder crear contenido que les guste. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Un me gusta es una forma de apoyarme muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos. Ayúdenme a que el canal llegue a más personas. Y por favor, suscríbanse al canal. Es súper importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ni ningún vídeo. Gracias por todo su apoyo, son lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Hasta la próxima.